Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hace rato que no subimos videos acá porque estuve haciendo muchos videos en vivo. Acá les voy a dejar una serie de videitos de una charla que di el año pasado en el Congreso Internacional de Técnicos de Notebooks y Mac en mayo del 2020. Es una charla que fue en vivo, está recortada de lo que es en vivo. Puede haber algún detallecito, pero la idea es que tengan una buena idea general del tema de fuentes, que es un tema que veo que todos patinan. Así que ahí seguimos. Vamos a lo que vinieron. Acá está la papa. Buck Converter, convertidor reductor de tensión continua. Se los voy a explicar paso a paso para cualquiera. Nosotros decíamos que teníamos una tensión de entrada de 20 volts y necesitamos una tensión de 5 a la salida. Bueno, entonces, ¿qué hago? Fácil, sorba, agarro, pongo un capacitor a la salida, pongo una llave, activo la llave y dejo que se empiece a cargar el capacitor. Cuando llegue a los 5 volts, abro la llave y ya está. Y si la carga, porque acá no está la carga dibujada, ¿no? Si la carga me empieza a consumir, ese capacitor tiene menos de 5 volts, pongo la llavecita, la teclita un poquito hasta que llegue a 5 volts. Listo, ya está. ¿Para qué tantos componentes? Pero aquí, amigos, que pasa algo. Recuerden, el capacitor, ese teatro, cuando recién lo abren, entra la gente como loca. ¿Vieron esos shows en los estadios de grandes artistas como Metallica, Queen, Guns N' Roses, etcétera? Entran todos corriendo desesperados. Bueno, eso lo pasa al capacitor. La corriente es muchísima. La corriente en el inicio de carga de un capacitor es muchísima, con lo cual necesitaríamos una llave que soporte altísimas corrientes, pero altísimas, altísimas. Estamos hablando de, vamos a suponer que tenemos 1 ampere de consumo acá, vamos a estar hablando de 300 amperes, 250 amperes, una locura demencial para la electrónica. Entonces, ¿qué pasó? Vino un ñato y dijo, pará un poquito. Si yo tengo que limitar la corriente para que vaya más despacito, que la gente entre de golpe, pongo un par de tipos que vayan frenando a la gente y al señores vayan tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron? Pongamos una resistencia. Si ponemos una resistencia, nos limita la corriente, se va a formar una constante R por C que va a cargar el capacitor de forma más suave. Fantástico, listo, ya lo tenemos, chicos. Cerremos, vendemos, porque el pescado está sin vender, son las 11. No, pará un poquito. Si ponemos una resistencia, el problema es que va a disipar temperatura, vamos a perder energía en esta resistencia y al final, por lo que estamos haciendo, que dejamos de utilizar una fuente lineal, lo estamos metiendo de vuelta, no nos conviene. Entonces, pará, a ver, déjame pensar. Pará, ya sé, pongo una bobina, si bien es un alambre, pero por su forma espiralada, produce un campo magnético, va a almacenar energía de forma magnética. Al principio no le gusta la corriente, entonces despacito empieza a circular la corriente y de esa manera vamos a limitar. Ahí está, listo. En vez de la resistencia ponemos una bobina, fantástico, no perdemos energía porque una bobina es un alambre, ¿sí? A nivel de la ley de Joule, entonces listo, no tenemos problema. Pero aquí que cuando soltamos la teclita, la bobina nos dispara una fuerza contra electromotriz. Acá le pusimos 20, nos va a tirar. Yo he hecho pruebas con 20 volts, me ha tirado más de 270 volts del pico que me devolvía. Va a depender de la inductancia, es decir, del valor de esta bobina, pero es terrible la fuerza contra la electromotriz que responde. Y de signo inverso, entonces me devuelve signo inverso y me va a reventar la fuente. O sea, ¿qué hago? Pará, es una locura. Bueno, pará que se me ocurrió una cosa. Voy a hacer esto. Cuando empiece a cargar el capacitor, va a pasar por la bobina y despacito va a cargar el capacitor, porque la bobina se va a empezar a oponer al cambio de corriente. Cuando más corriente empieza a circular, medio que se enoja. Entonces va a cargar despacito el capacitor. Va a permitir que el capacitor, en lugar de que entren todo de golpe, son un montón de patobicas que dicen, señores, entren despacito porque si no, se van, no hay recital. Entro despacito, bárbaro. Ahora, cuando dice listo, están todos adentro y abro mi llave que le entregaba, me permitía cerrar el circuito y que circule la corriente, le pongo un diodo, con lo cual cuando me entregue la bobina, la fuerza contra la electromotriz, o sea, una fuerza de signo inverso, es decir, acá voy a tener un negativo con respecto a este, yo le pongo un diodo. Entonces, como esto es más negativo que esto, va a circular la corriente, ¿sí? Me va a permitir que se descargue ese pico negativo de la bobina a través del diodo, ¿sí? ¿Por qué se descarga a través del diodo? Porque esto es negativo con respecto a este, ¿sí? ¿Se entiende? Igual se los puedo explicar todas las veces que necesiten. Bueno, pará, que ya tenemos. Pusimos un capacitor, una bobina, un diodo que se le llama diodo Damper a este. El diodo Damper, en lugar de poner una llave, pongo un MOSFET y pongo un circuito de control para que no esté yo con el dedito poniendo así. Un circuito de control, listo, que vaya gatillando con ese PWM según necesite más o menos.
y ya lo tengo bastante cocinado. Bueno, acá el mismo circuito, ¿sí? El mismo circuito, lo único que hice fue cambiar dónde entra y dónde sale. Entra los 20 volts, el circuito de control de PWM va a permitirnos en el gate o gatillo, que le dicen a un lado, dijo Leo García, no sé, a este MOSFET, cuando lo gatilla, se cierra el MOSFET y permite el paso de la corriente, pasa por la inductancia, por la bobina, va a empezar a cargar el capacitor. Cuando tengamos 5 volts aquí, le decimos al circuito de control que cierre, o sea, que lo deje abierto a esto, entonces es como si no lo tuviéramos, y el pico negativo que nos devuelve la bobina se va a ir a masa vía este diodo damper. Se va a ir a masa porque es negativo acá y positivo queda acá. Entonces circula la corriente. Bien, vamos a ampliar un poquito más el circuito. ¿Qué hago yo? El mismo de antes. Le voy a decir que este circuito de control está alimentado con los 20 volts. Vamos a decir que acá va a gatillar este MOSFET, que vamos a llamarle MOSFET de alta, porque ahora tenemos dos. Entonces, como está arriba, decimos el de arriba, el de alta. Cuando cierra, circula la corriente por la bobina, carga el capacitor. Con este punto de feedback está sensando qué tensión tiene acá. Como ya sabemos qué tensión tiene acá, sabe cuándo tiene que cortar. Al cortar, como la bobina nos devuelve esa onda amortiguada, esa fuerza contraelectromotriz, la enviamos a masa para que no nos dañe el circuito ni el capacitor, la enviamos a masa por el diodo damper. Pero además podemos ayudarlo con otro MOSFET más, que en el momento que necesite, lo pongo en cortocircuito, o sea, lo hago cerrar este MOSFET y que la corriente se vaya toda, la hago fluir a masa. ¿Sí? Bien. Voy a contarles una pequeñita cosita de los MOSFET de canal N, porque acá estábamos usando, como ven, cuando la flechita va para adentro, es un MOSFET de canal N. Hay de dos tipos, canal N y canal P. Acá vamos a utilizar MOSFET de canal N. En los MOSFET son unos transistores que tienen tres zonas de funcionamiento. La zona lineal, que está acá, que nosotros no la vamos a utilizar, la zona de saturación, que es esta en celeste, y la zona de corte. ¿Qué significa corte y saturación? Corte es estoy abierto y saturación es me cierro. Llave abierta y llave cerrada. Lo utilizamos como una llave. Switch en inglés, por eso también se llaman puentes de switching. Bien, acá tengo una gráfica de parte del datasheet o hoja de datos del AO4406A, que aquí vemos cómo es el encapsulado. Fíjense que 4 patitas son el drenaje, 3 patitas son el source y una patita es el gate. ¿Sí? Acá tenemos el diagrama esquemático como es drain, gate y source. Y este ya internamente trae el diodo damper. Así no tenemos que ponerlo afuera del circuito. Hay 3 parámetros muy importantes a tener en cuenta cuando estamos reparando en el caso que tengamos que reemplazar a un MOSFET. Vamos a ver la tensión VDS, la tensión entre drain y source, es decir, la tensión máxima acá, y en este caso nos indica de 30 volts. En la mayoría de las notebooks los que nos cruzamos son de 30 volts, pero vemos en el datasheet. Y de la corriente de circulación, la corriente de circulación por el drenaje, y nos avisa que a la tensión gate source de 10 volts nos permite un máximo de 13 amperes. Y después tenemos otro dato muy importante, y ahora vamos a ver por qué, que es RDS on, dice, resistencia entre drain y source en el momento que está encendido, en el momento que está cerrado, que está como llave y está cerrado, ¿sí? Está saturado. Ese dato también es muy importante, y fíjense que la mayoría de los fabricantes nos van a decir, bueno, esta resistencia va a tener cuando tenga una tensión entre gate y source, VGS, de 10 volts, menor a 11,5 miliohms. Es una resistencia muy chiquitita, pero es una resistencia y va a ser muy importante para nosotros. Y que en el caso de 4,5 volts nos dice que va a tener 15,5 miliohms. En este MOSFET. Cuando vayan a reemplazar un MOSFET, en el caso que sea de baja, hay que tener mucho cuidado que respete exacto esto o demasiado parecido. No, 16 es más o menos lo mismo que 11. No, 11,5 y 12 estamos ahí justito.
y hasta por ahí. Acá hay un par de gráficas más que están en el datasheet.